Carnal. ¿Qué onda, mi chino? Muy bien. Qué bueno, Todo muy carnal. bien, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir acá. Pues aquí estamos en un episodio más del podcast de Venimos a Pasarla Bien, un proyecto nuevo que le traemos muchas ganas. La idea aquí es invitar a Diamos, tener una buena plática. Es un buen amigo que nos conocemos de hace tiempo. Ya hace ratito. Periodista, escritor, activista, entre otras actividades. Él es el director actualmente del periódico Noroeste, que es el periódico de acá de la región privado. Y sí, privado, ¿verdad? Sí, privado. Así es. Completamente. Y entre pues un chorro de investigaciones, documentos que has hecho, sobre todo en el tema de violencia, bienestar, analizar un poquito socioculturalmente lo que sucede acá en Sinaloa y en México en general, ¿no, canal? Sí, hacemos periodismo local. Este año cumplimos 50 años. No, se dice un rapidito, pero No en realidad manches, es un estamos chorro. hablando de 3 generaciones de consejeros, de directivos, de periodistas, de vendedores, de administradores, de distribuidores. Y me gusta mencionarlos porque creemos luego que los periódicos son puros periodistas. No, Y hombre, no, es un lo que hace trabajal. posible el periódico en Sí. realidad es todo lo demás. Y bueno, sí, estamos ya cumpliendo 50 años, básicamente con una agenda muy clara de formar ciudadanía, hacer contrapeso democrático de los gobiernos y hacer investigación sobre lo que hay, pasa y somos en Sinaloa, ¿no? La parte amable y la parte no tan amable. Claro, súper interesante eso. ¿Y cómo empezaste en este rollo, canal? O sea, ¿cómo caíste acá en Noroeste? Híjoles, es una pregunta que me toca responder mucho porque yo soy ingeniero industrial. Sí, por ahí vi en tu historial. Y nunca me vi, o sea, me vi haciendo muchas cosas, pero nunca me vi haciendo periodismo o dirigiendo una organización periodística. Rollo muy corto, estaba yo trabajando en el TEC de Monterrey con la intención de hacer una carrera académica, en realidad siempre me han gustado las letras. Estaba haciendo una carrera de una maestría en filosofía, estaba como a la mitad. Perrísimo. Y me pensaba ir luego a hacer un doctorado. Y se me atravesó en el camino Manuel Cloutier con un desayuno. Y 3 meses después era director de Noroeste en Mazatlán. Órale, Entonces, así de una, así, al ruedo. Bueno, fue más largo que eso, pero en realidad me encontré en el periodismo una chamba, o en el periódico una chamba que tenía muchas de las cosas que me gustaban, ¿no? Me gustan los números, me gustan los negocios, me ha encantado siempre pues, el tema letras. El primer espejismo que me quité de la cabeza es que cuando entré al periódico creí que iba a escribir un montón. Ajá. Y en realidad no, pues porque me tocaba encargarme del negocio. Y por supuesto la oportunidad de saber que lo que hago no solamente tiene que ver con hacer negocio y mantener un negocio caminando, que eso ya es bastante retador en este negocio en específico, sino con sentir que todos los días incides en algo que importa más que solamente el lucro, ¿no? Y creo que lo puedo hacer porque Noroeste es muy peculiar. Es una empresa, es una SA, es un grupo de empresas ya, ahorita si quieres platicamos de eso, pero en 50 años nunca ha repartido un dividendo. O sea, es una organización que se creó para hacer periodismo, para reinvertir lo que gana cuando se puede y para aguantar los años de vacas flacas, que ya llevamos varios porque el periodismo ha cambiado mucho, con los años de vacas gordas, ¿no? Entonces, la razón de Noroeste es esa, ¿no? Ok. Si tuvieras que decir, sin decir, como dicen los memes, que eres director de periódico o lo que haces, ¿cómo lo describirías, carnal? O sea, yo sé que va más allá. Si, por ejemplo, yo es un ejercicio de marketing que hago con las empresas, ahí en las consultas, que es, ok, tú tienes una empresa en la que vendes computadoras, ok, si no vendes computadoras, ¿qué es lo que vendes? Yo creo que en el caso de Noroeste está muy claro. Noroeste es una convicción. Okay. Noroeste es una convicción de que el periodismo, no el contenido, el periodismo es algo que las democracias necesitan para existir, o que sin periodismo no hay democracia. La lucha inicial de Noroeste, la misión fundacional puesta en el acta, es formar ciudadanía para tener mejores gobiernos. Y es que en realidad eso es hasta un pleonasmo, no se puede, me explico, o sea, sin buena ciudadanía difícilmente tienes buenos gobiernos y es muy difícil que aspires a tener buena ciudadanía si no hay buen periodismo. Y nosotros asumimos ese rol así, o sea, el negocio puede flaquear, pero el periodismo no, me explico, Claro. o sea, yo les digo, a lo mejor el negocio no siempre recompensa, pero el periodismo siempre. Claro.
Sí, totalmente. ¿Y cómo manejan? Digo, sé que debe haber estipulada ética empresarial, todas las cosas que hay, pero ya ves que en el consumismo lo sabemos que en todos los países el tema de la nota y el color es lo que más vende para lograr contrastar esta parte de que más gente consuma este periodismo limpio, ser más sexy dentro de este mundo de un tono elevado de color, pues. Híjole, ha cambiado mucho. Digo, tampoco es nuevo, ¿no? En realidad, el amarillismo, el sensacionalismo, Sí, eso el tiene toda la vida, sí. Tienen toda la vida, ¿no? Los pasquines ingleses, ya sabes. De hecho, nuestros pasquines, nuestros tabloides que ya prácticamente no existen, pues vienen de aquí, ¿no? Claro. Eran este periódico cortado a la mitad, tabloide chiquito, que en realidad tenía pues nota roja y mitote, ¿no? Así como le decimos acá. Ese nuevo amarillismo, ese nuevo sensacionalismo está en las redes sociales ahora. Es más, creo que está súper exacerbado en redes sociales. Yo estoy seguro que muchos medios formados, serios, con una trayectoria, se atreven a publicar en redes sociales cosas que no publicarían nunca en una portada. Claro, se los lleva pues claro, porque te gana la necesidad del click. El clickbait es una cosa muy difícil. Y a mí lo que me gusta decir, por eso, es que el contenido no necesariamente es periodismo. El periodismo tiene que tener contenido, pero hay mucho contenido que no es periodismo y que se vale, que puede ser entretenimiento, ¿no? Sí. Ese fenómeno en Estados Unidos se llama kitty cats. Sí. O sea, en México, curiosamente, con las herramientas que nosotros tenemos, no nos gustan tanto los gatitos, nos gustan más los perritos. O sea, somos más cargados. Pero si tú quieres que una nota jale, o sea, aparte del morbo, aparte de la sangre, aparte de la violencia, es como esta triada de contenidos, los perritos son infalibles, ¿no? La pregunta es si tú como medio o como apuesta periodística, pues quieres hacer contenido de perritos. Y yo creo que eso... Podemos hablar misa, pero es una decisión. Claro. O sea, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? No estás obligado. Claro, nada te obliga a... o sea, si te pierdes los clics o te llevas los clics, es un costo que tú decides, ¿no? Y que tú asumes. Y así lo manejamos nosotros. ¿Qué tenemos? Una arquitectura institucional muy clara para poder tener unos referentes ético-periodísticos que podamos cumplir. Y eso no significa que no nos podamos equivocar. Significa que tenemos como unas barreras de contención y unas rutas a seguir, pues para fallar lo menos posible. Porque algo que se nos olvida es que el periodismo es terriblemente artesanal. Nosotros hacemos 120, 130 notas al día, de las cuales 85, 90 son locales. Y cuando digo locales son notas. O sea, una fuente, un reportero, en muchos casos un fotógrafo y a veces en muchos otros casos un videógrafo, ¿no? Dependiendo de lo que se necesita. Ajá. Y eso es in situ, pues es ahí, es la pregunta. Sí. No es curar contenido, es hacer periodismo, ¿no? Es hacer las preguntas, etcétera. Es cada vez más difícil porque a las fuentes no les gusta responder preguntas, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos es eso, un código de ética, un manual de estilo, y por estar en Sinaloa y por la experiencia acumulada, también tenemos unos lineamientos muy específicos sobre qué hacemos, cómo cubrimos, cómo publicamos y cómo reaccionamos a la violencia con la que nos estrellamos, ¿no? Claro, perfecto. Pues hablando de esto de ética, carnal, pues va a ser un tema muy recurrente. Ahorita ya lo hemos dicho como 10 veces, ¿no? Y por ahí, revisando un poquito sobre tu historial, sé que te especializaste en el tema de ética. Y yo, o sea, todos creo tenemos, más o menos sabemos que es ética. A lo mejor en la escuela nos dieron una clase de ética y estaba medio inclinado hacia la religión. Yo que estuve en escuela religiosa, etcétera. Y por aquí anoté, me llamó un chorro la definición de ética. Per se, la definición es disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral humana. Entonces, dentro de este entendimiento de la ética me llamó mucho la atención cómo se le da la misma relevancia al lado oscuro como al lado de luz, se pudiera decir. En tu experiencia en eso, ¿qué nos puedes platicar? O sea, porque lo comparo un poquito con el tema de venimos a pasarla bien. Es un movimiento en el cual estamos conscientes de todo lo malo que hay y no se trata de estar feliz todo el tiempo, sino de estar siempre listo para que lo malo pues te agarre bien parado y no te tumbe, pues. Entonces, esa parte del mal, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del perdón, del dolor, de muchas cosas para informar pues a nuestra audiencia de cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones. Entonces, en esa parte de la ética,
¿Cómo fue que te fuiste directamente a estudiar eso? ¿Sentías que te hacía falta para tener un mejor entendimiento de tu profesión? No, es curioso porque esta maestría que yo estudio es una maestría en estudios humanísticos con una especialidad en ética aplicada, así se llama. Esa es la maestría en la que yo estaba a la mitad cuando entro al periódico. Entonces coincidió pues con razón. Al final empataron muy bien. Terminé la segunda mitad de la maestría ya estando en el periódico. Y pues lo he agradecido muchísimo porque toda esta arquitectura institucional de la que te hablaba, no la inventé yo, ¿no? Cuando yo llegué, Manuel Cutier había hecho un trabajo muy profundo de que Noroeste institucionalizara sus procesos, sus procedimientos, etcétera. Porque yo les digo, hay una gran diferencia entre hacer negocio, empresa e institución. Okay. Y Noroeste se convirtió en una institución periodística. ¿Y por qué es importante convertirte en una institución, sobre todo en el periodismo? Porque entonces ya no depende solamente de las personas. Y por supuesto las personas siempre son lo más importante. Pero entonces tu periodismo, tu línea editorial y la manera en la que la ejerces ya no está atada solamente a la moral o a la ética personal de quienes la dirigen o quienes ostentan la dueñez. Y entonces Noroeste creó una serie de reglas y mecanismos desde lo más alto de la pirámide, desde el consejo, desde la dueñez, hasta la operación. Entonces, ¿qué tenemos? Un esquema de dueñez que nos permite pues, que ningún dueño controle la línea editorial, sino que somos 6 familias las socias, ¿no? El no repartir dividendos pues cambia completamente los incentivos. El periódico no es el negocio de nadie. ¿Me explico? O sea, nadie no puede se sesgan decir, las decisiones. Exactamente. En el consejo todos valemos un voto, entonces podemos votar con mucha libertad. Las decisiones editoriales se toman en el equipo editorial, no en el consejo. ¿Me explico? Sí. Por supuesto, en el consejo hay una directriz estratégica general, como en todas las empresas. Pero entonces, ya acá abajo, yo les digo, la señal más importante o el rasgo más importante de una institución periodística es la libertad. La libertad de los reporteros de hacer, de decir, de cubrir, etc. Sí. Eso no significa que no tengas agenda, significa que hay libertad para ejercerla, ¿no? Entonces, eso es algo que tú le puedes preguntar a mis periodistas, ¿no? La semana pasada me tocó dar una clase de ética en un laboratorio de periodismo que se llama Quinto Elemento, y hablamos de eso, ¿no? O sea, de cómo las decisiones se toman, pues, colegiadas en el equipo, etcétera. Y entonces el margen de error, pues, se vuelve más chiquito, porque siempre más cabezas piensan mejor que una sola, ¿no? Entonces, así, a mí me cae esto encima, pero, por ejemplo, sí me toca ya hacer mucho en 2010, cuando creamos estos lineamientos contra la violencia, cuando el país vivía una emergencia de violencia durísima, yo era director en Mazatlán. Y entonces se nos vino encima la violencia, Mazatlán se quedó desierto, nos quedamos sin cruceros, empezó a haber una cantidad de muertos con los que no podíamos. Y entonces la industria turística nos reclamó, nos dijo, oigan, pero es que primero un sesgo en decir, ustedes no publiquen los muertos, ¿no? Sí. Cuando los muertos eran reales. Evidentemente no hicimos eso, pero luego hubo bueno, entonces el problema está en los cómo. O sea, y Noroeste se metió en una reflexión directiva, de consejo y periodística, operativa, de hasta dónde nuestro periodismo le hacía el juego a la narrativa violenta de los narcos. Y generamos unos criterios que están ahí disponibles en nuestro sitio, desde cosas como no publicamos narcomantas, por ejemplo. Decimos que hay narcomantas, pero no replicamos el mensaje porque eso quieren. No exhibimos violencia explícita. O sea, si alguien llega y mata a alguien y hay un video de eso, da muchos clics, pero nosotros no lo publicamos. O sea, reportamos el hecho. Decimos en tal lugar. Sí, se informa del hecho, no se expande con el menor morbo posible, sin detalles morbosos, pero no subimos el video. Mucho menos si tiene que ver con esferas de grupos vulnerables, feminicidios, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces me llega así. ¿Cómo veo yo el tema de la ética? A mí me gusta explicarle a mis alumnos que lo que hay que primero tener claro es distinguir la moral de la ética. La moral es personal, es un sistema de valores que uno se construye por de dónde vienes, de dónde eres, la religión que practicas o que no practicas. Es un sistema de valores propio y la moral es muy personal. Sí, es en base a tus creencias totalmente. Está muy cerca de tus creencias y de tus valores. La ética tiene principios. Y una cosa son los valores y otra cosa son los principios. Y a mí me gusta decir que la ética es más una reflexión sobre lo moral. O sea, es cómo repiensas tú tus códigos de valores para entender que cuando se trata de tomar decisiones en lo público, que es nuestro caso, nuestro trabajo tiene una incidencia pública,
ya no vale mi moral ni la tuya, sino que es éticamente lo mejor, okay, ¿no? O lo deseable, porque la otra característica que me gusta explicar de la ética, sin definirla per se, es la ética es prudencial. O sea, no es de blancos y negros, no es de aquí la línea, aquí el bien y aquí el mal, es una escala de grises brutal. Entonces, hay mucho de casuístico con cómo abordamos los dilemas éticos con los que nos estrellamos toda la vida. Michael Ignatieff, este académico canadiense, dice que pues, la ética debe tener esta capacidad de no ser ni ingenua ni idealista, sino tener esta capacidad de prudencialmente entender máximos y mínimos, ¿no? La ética pragmática. Entonces, ¿no? Sin ponerme muy filosófico, sí, no, échale, pero un poco entendiendo allí que las decisiones que tomamos, cuando tienen que ver con lo público, pues rebasan, o lo que exigen es que rebasan nuestra capacidad moral personal. Un ejemplo que yo uso es la famosa guerra contra el narco, ¿no? Sí. El diálogo entre Javier Sicilia y Felipe Calderón, cuando en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Sicilia le reclama, con todo el dolor del mundo por la pérdida de su hijo a Calderón, haber abordado así la guerra contra el narco. Y Calderón le responde desde una convicción que es bastante auténtica, tan auténtica que lo sigue diciendo ahora que ya no es presidente. Es que era mi deber moral. Y le dice, pues sí, le dice, pues qué bueno que tengas ese deber, pero debiste haber ido más allá y entender que no estábamos listos. Y Calderón le refuta, si piedras hubiera tenido, con piedras le hubiera entrado. Sí. Y eso creo que es un ejemplo perfecto de cómo la moral personal no alcanza ante temas de impacto público, ¿no? Claro. Y va muy directamente proporcionado al tema de ser idealista. O sea, la moral y el idealismo ahí deben de tener un conflicto fuerte poniendo a la ética como una entidad, pues, porque no... Teóricamente la ética pues no deja ejercer ese idealismo totalmente porque ya hay un efecto colateral cuando es público, pues. Mira, hay otra anécdota que creo que lo retrata y es el tema de cómo los humanos hemos abordado el tema del prohibicionismo de las drogas. Cuando el prohibicionismo de las drogas se instala después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente empujado por Estados Unidos, el único país que se resiste es Holanda. Todos los demás países le dijeron que sí a Estados Unidos, acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial, nadie les iba a decir que no, excepto Holanda. Y hay una declaración del primer ministro holandés en aquel entonces, si mal no recuerdo, que le dice a los gringos, es que su política contra las drogas es una política de idealistas y no vamos a llegar a ninguna parte con ella. 70 años después creo que tenían bastante razón, ¿no? El prohibicionismo nos ha dejado una cantidad de estigmas, muertos, etcétera, y las drogas siguen allí. Es más, evolucionan, cambian, crecen, etcétera, porque pensar moralinamente, idealistamente, que un mundo sin drogas es posible, no existe. Exacto. No existe. Entonces, creo que lo retratas muy bien ahí y sí, o sea, algo que tenemos que entender es hasta dónde, pues la ética es esa, una reflexión sobre esta escala de grises de qué tan buenos o qué tan malos podemos ser los humanos, ¿no? Sí. Y eso es complejísimo. Y algo que yo les digo es, a ver, si vivimos en Sinaloa, a mis alumnos y también a mis periodistas, si vivimos en Sinaloa, no puedes no entender o no intentar entender el caldo de cultivo de crimen organizado, narcotráfico, drogas, narcopolítica que tenemos. Si vivieras en Yucatán, yo te diría, ok, qué bueno que no te importe. Pero vivimos en Sinaloa. Claro. Tenemos 35,000 muertos de la Operación Cóndor para acá en Sinaloa. No podemos tener un abordaje reduccionista, moralino, de los buenos y los malos, la gente bien y los buchones. ¿Me explico? O sea, habría que intentar, pues, como abrir la cabeza, ¿no? Y decir, este es el estado del que soy, en el que crecí. Y si vives aquí y aparte tienes una responsabilidad, por mínima que sea, pues deberías de tener una aspiración mínima por entender dónde estás parado, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me pasó algo que, digo, revisando un poquito tu carrera, mi Adrián, o sea, sé que has publicado 2 libros, el de Un País Sin Paz, el ensayo, ¿qué es? Ensayo de una provocación, y coescribiste otro libro, ¿no? Entonces, te considero, además de que admiro tu trabajo, una persona pues con mucha convicción con este tema de... No sé si es limpiar un poco el nombre de Sinaloa o expresar la situación o esa
percibo un poco de impotencia en estos títulos y lo poquito que leí ahí de los resúmenes de los libros. ¿Cómo lo divides de tu vida personal? Me refiero a estrés o frustración personal, porque está muy... Pues tu trabajo todo el tiempo tú eres el que más info tienes de las situaciones negativas que están sucediendo. Entonces tú veo que por diferentes partes estás expresando tanto análisis sobre las situaciones negativas como con el tema... ahora me dices que traes el tema de dar información de la parte positiva, que es esto de la música, y ya estás en lo de la comida sinaloense. Entonces creo que por ambas partes estás abordando el mismo tema, que es que Sinaloa es bien chingón. Yo lo percibo. O sea, ¿cómo te ha ido a ti con esa parte como persona? Porque sigues en esto. ¿Qué te suma para seguir? ¿Qué te alimenta más para seguir dándole a pesar? Porque teóricamente no vemos muchos resultados. Esa es la verdad. Sobre todo en el tema de política, ¿no? Sí, claro. Híjole, si tú miras mi cuenta de Twitter, lo primero que dices es que soy sinaloense. Sí. Ya lo vi. Yo digo, no creo en el determinismo geográfico, pero sí creo que de muchas maneras pues somos el lugar en el que crecimos, ¿no? Y pues yo soy sinaloense, el Gato de Lara, en Angostura, allí crecí, mis papás. Me encanta ser de ahí. O sea, pero tampoco puedo negar que vivo donde vivo y hay lo que hay, ¿no? Me fui, como tú, me fui muchos años. Y cuando escribí Ensayo de una provocación, creo que lo lees muy bien, lo escribí a los 25, porque me acaba de regresar. Sí. Y no te digo que lo escribí, lo vomité. O sea, ese ensayo lo escribí, me gané el certamen de ensayo histórico cultural de Ifocur de aquel entonces. Y cuando me lo gané, me hablaron por teléfono para preguntarme si yo lo había escrito, porque no creían que yo lo había escrito. Órale. Porque tenía 25 años. Sí. Y es un premio de ensayo que sigue vigente en la convocatoria, que se lo ganan normalmente doctores en temas culturales, temas sociológicos. Y cuando fui, casi me hicieron un examen para ver si sí lo había escrito, ¿no? A ver si habías hecho trampa. Sí, si quieres te digo en qué va, ¿no? Y, sí. ¿Cómo vas? Todo bien. Continuamos con él. Entonces, casi lo vomité porque yo me fui de Sinaloa en el 97, regresé en 2004 y me encontré otro Sinaloa. O sea, tú y yo crecimos prácticamente en el mismo, en la prepa, en el que, digamos, había líneas claras, ¿no? Entre este bien y este mal, ¿no? El narco estaba ya, pero no se había ni internacionalizado. Exacto. No teníamos redes sociales. Estaba muy claro. Todos sabíamos a dónde podíamos ir y a dónde no podíamos ir. Y era algo hasta medio anecdótico, ¿no? Sí. Cuando regreso, pues ya era otra cosa. Ya las líneas eran mucho más difusas. Y se volvió más complejo, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo como reasumir mi condición de sinaloense y escribí ese libro casi como... De hecho, si lo relees ahorita es una bola de barbaridades que tal vez ya que evidentemente ya no las pienso así muchos años después, pero que creo que algunas cosas siguen muy vigentes, porque Ensayo de una provocación es un librito de 80 páginas que se lee muy rápido, que así con toda humildad pues pretendía ser un laberinto de la soledad sinaloense, decir quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos como somos. Y por eso se llama Ensayo de una provocación, porque parte de la tesis es un ensayo literario. De entrada, claro, eso no es periodismo. Donde digo que prácticamente al sinaloense le gusta provocar, ¿no? Para adentro y para afuera, ¿no? O sea, yo viví mucho tiempo fuera, trabajé en marketing masivo mucho tiempo. Y cada vez que teníamos algún problema en un evento es porque el sinaloense estaba metido, ¿no? Entonces... Las típicas broncas, sí, ¿no? claro, ¿no? Y es muy triste eso, ¿no? Yo viví que no me quisieran rentar un depa por ser sinaloense. Sí, a mí me pasó en Monterrey. Que amigos o amigas me dijeran, mi papá me dijo que no me llevara contigo porque eres de Sinaloa, etcétera, ¿no? El estigma, pues, bien ganado también. Tampoco hay que decir, hay que disculpar. Que somos los buenos. No, somos lo que somos. Y para no hacerte cuento muy largo, me toca estar luego, pues, contando, documentando razones reales para ese estigma, ¿no? Muy dolorosas muchas, ¿no? Sí. Y por el otro lado, pues también me toca viajar mucho, me toca ir a muchos eventos de periodismo a nivel internacional. Y sí, en algún momento se vuelve muy frustrante que lo mismo en Sudáfrica, que en Tokio, que en Finlandia, diga que soy de Sinaloa y me digan, el Chapo, no, sí. ¿Cómo que vives en la misma ciudad que el Chapo, ¿no? Una vez una periodista filipina
me dijo, qué miedo ser periodista en Sinaloa. Y yo le digo, pero Filipinas es una dictadura, ¿no? O sea, y me dice, sí, pero acá a mí me podrán auditar, encarcelar, pero nunca me van a matar. Y a ustedes sí los están matando en México, ¿no? Entonces, algo que hago yo, y creo que hago estas dos cosas, pues porque si no me hubiera vuelto loco, mi chino. O sea, creo que me ayuda mucho que mi perfil es como bastante racional y puedo como, no tengo que separarlo porque es mentira, porque además pues ya me ha tocado vivir algunas cosas más gruesas que invariablemente pues le impactan a tu familia, ¿no? A tu familia directa. Y eso es algo que tienes que digerir. Ahorita si quieres hablamos del perdón porque es algo que me interesa un chorro. Buenísimo. Pero lo que yo intento hacer con esas dos narrativas, o sea, al mismo tiempo que hoy publiqué un artículo en El País hablando pues, de los desaparecidos y de la reducción de homicidios, y continuamente estoy hablando sobre eso en Sinaloa. No es fácil porque luego mis amigos empresarios se enojan conmigo porque dicen, ¿por qué estás hablando mal de Sinaloa? ¿No? Cada vez que vengo a decir que Mazatlán tiene un problema de desaparición de personas, mis amigos mazatlecos me dicen, no se vale pegarle a la imagen del destino. Y yo, pero la realidad. Exactamente. O sea, y yo creo que a la larga le pega más al destino que desaparezcan personas que hables de eso, ¿no? Sí. Y por el otro lado, creo que también hacia afuera o desde afuera, corresponsales, medios, etcétera, la ficción, las redes, las plataformas, han caricaturizado de maneras muy burdas al sinaloense per se, ¿no? O sea, si tú ves Narcos, pues ahí está. O sea, y no tengo nada en contra de la ficción, ¿no? Yo creo que la ficción se tiene que seguir haciendo. Me parece una estupidez pensar que prohibiendo los corridos o las series o... No, la realidad es más que eso. Y la ficción emula siempre esa realidad. Entonces, primero hay que cambiar la realidad, ¿no? Y creo que hay que hacer cosas ahí. Pero también creo que hay otras cosas que no suelen estar en la conversación. Y el ejemplo que yo uso es que ahí me toca recibir a muchos investigadores, periodistas, documentalistas, gente que viene a reportear esa realidad narca, violenta de Sinaloa. Y ya sabes, nosotros le decimos el narcotour Malverde, el Panteón, los cenotafios, etc. Pero después de 3 días de que llegan así con miedo y todo, cuando se van me dicen siempre 3 cosas, ¿no? Y eso es un poco el motor de nuestra productora. Qué bien me trataron. Qué bonito está. Qué bien comí. No manches, qué bien comen. ¿Cómo comen? ¿Qué cantidades comen? Y tercero, volvería cuando me digan, ¿no? O sea, pero al final lo que publican allá, entiendo que por eso vienen, también pues me dedico a esto, no cuenta esa otra parte. Nunca cuenta esa otra parte. O sea, y creo que los que sí estamos obligados a complejizar la identidad sinaloense de fuera somos los sinaloenses. Claro, y totalmente. Contarla en nuestros términos, ¿no? O sea, entonces lo que nosotros hacemos con la productora de Noroeste, que es una cosa de 3 años para acá, es tratar de complejizar esa identidad. Si tú ves mi documental de comida, pues se habla de narco ahí, en algún momento sale, ¿no? Taniyama lo dice muy bien. La cocina ha sido una alternativa para quitarle plebes al narco, ¿no? O sea, porque nadie discute que nuestra comida está bien buena. Afuera nadie lo discute y hay un aguachile en el restaurante que me pongas de México y de Estados Unidos. Creo que tenemos que hacer más cosas con eso, ¿no? Como la baja, por ejemplo, ¿no? Sí. Perrísimo. Es que fíjate que yo personalmente, pues alguna vez, ¿te acuerdas que publiqué un artículo contigo una vez de los sociópatas y no sé qué? A mí me pasó que tuve 3 robos en 6 meses, 2 carros y el bar, el West, llegaron y asaltaron y arremangaron a la raza. Y mi abuelo fue activista político y yo todo eso, y siempre he sido idealista en ese aspecto. Y hubo un día que dije, órale, me voy a poner las pilas. Escribí ese artículo, hice una página, ¿cómo era? No me acuerdo. Pero junté como, no sé si 4,000 contactos de raza que quería hacer algo y todo. Y fui a audiencias de que primero ahí medio con el presidente municipal y me mandaron para acá y para allá hasta que llegué a finanzas, que el problema de los policías era que no les pagaban lo suficiente y pues los vatos agarran lo que sea. En ese momento era, ¿no? Hace como 6 años, 7 años. Pues agarran lo que sea porque pues tienen que alimentar, no les pagan lo suficiente, no les dan seguro de vida, etcétera, etcétera. Una bola de cosas que estábamos en una de las ciudades con más broncas de México. Pues bueno, fue eso. Luego me mandaron auditoría de Hacienda a la chamba. O sea, era algo pues pequeño y empezó a ser una bronca que me traía intranquilo. Yo lo estaba haciendo
con el afán de ver si lograba algo, pues. Y le fui dando, duré año y medio, yo vine acá, según yo, medio Che Guevara, según yo. Pero hubo un punto en el que decidí, ¿sabes qué? Creo que este tipo de rollos es dedicarle tu vida a esto. No me refiero a tu vida de morir como niño héroe, no, sino dedicarle muchas horas para lograr algo, porque si no, no es nada. Ya me estoy involucrando con un tema público, como dices tú, que gente ya me mandaba de que, hey, ¿qué vamos a hacer? Yo te dejé mis datos en tu portal, tal. Y ya fue que, ¿qué hago? Yo había ido a una audiencia que no me dejaron meter el celular y me dijeron eso, hey, o sea, no sé a dónde quieres llegar, así está la situación, no se puede hacer nada, ponle con una persona, y para no decir nombre, pero cargo público. Y pues salí, yo dije, pues, o sea, ¿realmente qué hago? Y de real subí un video, digo, no tengo nada, pero dije, oigan, hice esto, y estaba intentando llegar, pero me di cuenta que tenía que dedicar, pues, parte de mi vida para llegar a un tiempo, y creo que no es lo mío este tipo de conflicto. Y yo me agüité un poco conmigo mismo, la neta, pues como que, venga tu madre. Pero, pues, con el paso del tiempo hice varias cosas, cuando menos me enfoqué mucho en mi empresa, a dar calidad de vida bastante a la empresa. Despuésito de eso nace Venimos a Pasarla Bien, que pienso que es una forma de ser activista sin atacar el problema. Hay formas de, pues, echar una lucecita ahí en la oscuridad que se vea un poquito más. Esa es la labor de Venimos. Pero yo logré como catalizar esa energía y ese arranque que traía. Combinaba con que mi papá estaba enfermo en ese tiempo. Entonces yo creo que yo andaba medio torcido mentalmente. Traía como mucha frustración. Entonces eso me hizo reaccionar. Que ya ahorita veo los videos así, de repente es como de que, ay, güey. Pero bueno, yo decidí no seguir. Y fue justo esa vez que me inyectaron un poquito de terror, que no fue nada, nomás me puso el alto un vato y me dijo, hey, ni para dónde vas a hacer. Y al día siguiente cayó a la chamba auditoría, y un día, no sé si me siguieron o no, pero me siguió un carro, no sé si era de gobierno o a lo mejor era coincidencia, más los robos. Entonces dije, no, espérate, esto, en una de esas me hacen algo, pues. Ese fue mi pensamiento y yo le paré, me rajé. Siendo sincero, continué por este camino. Por eso te hice la pregunta, porque me da la atención que tú sigues. Supe que tuviste un incidente ahí que atentando contra tu integridad física. Y pues, ¿cómo fue ese proceso cuando, si no quieres platicar, no es necesario, pero cómo te reivindicas de esa parte? Ahorita me decías, no sé si ahí donde hablabas del perdón. Sí, de hecho, no sé si es de esa parte. Bueno, lo primero que habría que asumir es qué rol quieres jugar en la comunidad en la que vives, ¿no? Y yo les digo, todos son válidos, todos son una elección. Es mentira que lo superplaneas. O sea, de pronto la coyuntura te obliga. O sea, tal vez si no te asaltan, tú no intentes hacer nada, ¿me explico? Exacto. Lo cierto es que sí creo que al final, creas en lo que creas, profeses la fe que tengas o no, de lo que sí tenemos evidencias de esto. ¿Me explico? Claro. O sea, de lo que sí tenemos evidencia es de que tenemos una vida y es corta, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ella? Pues es una decisión. Y también creo que tiene mucho que ver esa decisión, pues, con el lugar en el que naces, la familia en la que naces, los recursos con los que naces. Ahorita se habla tanto del privilegio, ¿no? Claro. Y siempre, pues, nos gusta voltear hacia arriba, ¿no? Y pensar que otros tienen más privilegios que nosotros. Pero tengo un socio que le gusta decir que las escaleras tienen escalones para arriba, pero también tienen para abajo. Y se nos olvida que nosotros nos quejamos luego de nuestra condición, de no haber nacido en el Palacio de Buckingham, pero pues también hay mucha gente que no nació en nuestra situación, que lo tiene todavía mucho más difícil y que para ellos, en la mayor parte de los casos, origen es destino, ¿no? Sí. Entonces, entendiendo eso, creo que sí, pues habría que abrir como un poquito más la mirada y entender que nadie venimos a sufrir. Dice Yuval Harari que tal vez la mayor aspiración, este ensayista de Sapiens, a la que podría aspirar la humanidad es a reducir el sufrimiento. No más, o sea, no más, reducir el sufrimiento humano, ¿no? Hacer que menos gente sufra y que la gente que sufra lo menos posible, ¿no? Tal vez esa sería nuestra mayor logro como civilización, ¿no?
Y yo sí creo que a veces, dependiendo de la situación en las que estás, pues hay que sufrir un poquito para merecer, ¿no? O sea, no te digo que mucho, evidentemente lo que a mí me pasó no es algo que le deseo a nadie. Sí lo suelo decir, si yo le pudiera transmitir a la gente el aprendizaje personal, emocional, el crecimiento que a mí me dio esa situación sin el trancazo, lo recomendaría ampliamente, pero creo que no se puede una cosa sin la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para no hacerte más largo el rollo, o sea, yo sí creo que tenemos un rol que jugar. Yo nunca pensé estar sentado en pero luego me encontré algo que me encanta y que disfruto. Te mentiría si te dijera que lo sufro todos los días, no es cierto. Si no, no haría lo que hago. Me encanta lo que hago y lo disfruto muchísimo. Tengo días buenos y días malos. Hay días que me dice mi mujer, ¿qué tienes? Y yo puedo lidiar con muchas situaciones, las del negocio de todos los días, pero hay días que lo que se te quiebra es un poco la convicción, ¿no? Que alguien te deja abajo, que alguien te traiciona, que pues nuestra clase política enseña más el cobre de lo que debe, etcétera. Sí. Y dices, madres, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en esto? Y ahí es cuando creo que me muevo un poco 2, 3 días a estas otras cosas que me divierten y me gustan para poder como cargar la pila de regreso. Evidentemente cuando llega a situaciones como la mía en la que tu vida se pone en riesgo, en la que de pronto estás pagando un costo personal que no pediste, ¿no? Ahí me tomó un año rehabilitarme, caminar bien, me va a doler la pierna toda la vida. Es un dolor con el que puedo funcionar sin pastillas. A mí en eso decidí hacerlo así. Era muy padre tomar pastillas, pero no es lo correcto ni algo que quiera hacer toda la vida, ni creo que era sostenible en el tiempo. Y entonces está allí como para recordarme todo el tiempo ese dolorcito que pues hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico. Y tampoco lo digo con ningún falso heroísmo, ¿no? O sea, lo que hago es muy mundano, creo que es lo menos que podríamos estar haciendo, ¿no? Y luego también, lo platico a veces con mis socios, 50 años después, ¿qué hemos logrado, no? O sea, 50 años después de fundar una institución para tener mejores ciudadanos, en realidad tenemos mejores ciudadanos, en realidad estamos más pacíficos. Pareciera que no, ¿eh? O sea, pareciera que en realidad tenemos más muertos. Pero nace justo en la coyuntura de la Operación Cóndor, porque el narco se estaba desbordando en los 70s, desbordando para aquel entonces, en realidad. Si los fundadores hubieran visto los niveles de violencia que alcanzamos en 2008, 2010, pues creo que hubiéramos dicho cerramos la cortina porque no hemos logrado nada. Pero por el otro lado sí me gusta pensar que hay muchas cosas, muchas malas cosas, muchos malos proyectos, muchas malas decisiones de nuestra clase política que no sucedieron o que no sucedieron con el perjuicio que pudieron suceder porque estuvimos ahí haciendo parte de la chamba, ¿no? Claro. Nunca la hacemos solos, es mentira que la hacemos solos, siempre normalmente hay una cierta sociedad civil que acompaña. Y ojo, la sociedad civil tampoco es ni inmaculada, ni inocua, o sea, tiene un interés. La sociedad civil busca cambiar algo y por lo tanto tiene un interés siempre, ¿no? Y hay que saber entender eso. El periodismo se acerca distinto a la cosa pública que la sociedad civil. Pero no lo hacemos solos, en realidad no lo hacemos solos, alguien se suma, alguien comparte. En México es muy complicado hacer periodismo crítico, independiente, etcétera, porque en realidad nunca hemos construido una gran audiencia de medios. En México se lee poco y mal, y cada vez se lee peor, eso dicen los datos, no lo digo yo. Creo que con el tema digital tampoco hay buenas noticias en ese sentido. La gente consume mayoritariamente contenido clickbaitero y se gasta los datos de su teléfono y los datos de su cerebro en eso. Y yo lo resumo así, les digo, la comida chatarra llena pero no nutre. Algo así te pasa con el clickbait. Exactamente. O sea, si tú todo el día consumes contenido clickbaitero, entretenimiento, etcétera, pues no juzgo eso. Pero es muy difícil que luego tengas capacidad de leerte un texto de 5,000 caracteres buenos sobre algo. Sí. Si ya te gastaste tus datos en ver videos de perritos, ¿no? O el enésimo video de la influencer de moda o lo que quieras, ¿no? Sí. Ahí está, es contenido, pero el periodismo es otra cosa y está para otras cosas. Yo en eso soy cero optimista, o sea, yo creo que el periodismo, y hoy tenía una discusión con un ex editor nuestro sobre eso, va a ser muy difícil hacerlo negocio, como en algún momento se logró en los 2000, porque la industria cambió, la disrupción es brutal, no tiene reversa, es así. Podríamos decir que tiempos pasados fueron mejores porque leíamos mejor, eso ya se fue, o sea, y hay que asumirlo así.
Entonces yo creo que si queremos hacer periodismo de a de veras que incida, lo vamos a tener que financiar de otra parte. Y es un poco lo que yo hago en Noroeste. O sea, todo el mundo dice el periódico, pero ahorita lo que menos es un periódico. O sea, es un conjunto de empresas distintas que todas lo que hacen es financiar nuestra redacción, el periodismo que hacemos. ¿Nos puedes explicar cuáles son esas empresas o a qué se dedica cada una de ellas? Muy rápido. Cuando yo llegué, la organización era un periódico. Y cuando digo un periódico, regla de Pareto, 80-20, 80% publicidad, 20% circulación. Punto. Esos eran nuestros negocios. Tenemos 4 unidades de negocios que para efectos prácticos eran 2, publicidad y circulación. Sí. Circulación repartido en la calle y suscripciones, y publicidad repartido en los anuncios y clasificado. O sea, esos son nuestros 4 canales de ingreso. Hoy Noroeste es un periódico de papel que circula mayoritariamente en suscripciones, o sea, casa por casa. Por eso ya es muy difícil que veas un periódico en la calle. Siempre es entregado. Sigue siendo una audiencia muy relevante básicamente por 2 características. Porque un suscriptor de 30 años ya no va a abandonar el papel nunca. ¿Me explico? Es más probable que lo abandone el papel a él que él al papel, porque el hábito de leer el periódico en la mañana es eso, un hábito. Sí. Entonces, si yo quiero tener un mal día, necesito que llueva y se vaya la luz a las 3 de la mañana, que no llegue a tiempo, porque todos esos lectores que son de arriba de 50 años me van a poner la friega del día, porque no pueden desayunar si no les llega el periódico, ¿no? O sea, por no decir otras cosas, ¿no? Y entonces, esa audiencia está ahí y lo seguimos haciendo. Además, hay una razón política, además de por qué seguimos haciendo el impreso para una audiencia muy específica. Una portada es una portada. O sea, una portada queda para la memoria histórica. El homepage de tu página es lo que menos importa del mundo, pero una portada dice cosas. O sea, todos queremos ser portada de un periódico de alguna manera. Le digo, por razones correctas, no por las incorrectas, ¿no? Pero al final eso es. Yo nunca me he peleado con un gobernante por una nota en mi portal digital. Siempre me he peleado con un gobernante por la portada, ¿no? Claro. O sea, es así. Entonces, eso está ahí. Somos una agencia digital, o sea, tenemos un portal con una audiencia que no es la más grande de Sinaloa, pero es una de las 3 más grandes de Sinaloa, básicamente porque nosotros no hacemos clickbait. De pronto alguna nota nuestra puede viralizar si encuentra los resortes correctos y el timing correcto, pero la verdad es que no estamos buscando esos clics. Tenemos una audiencia de entre 1.5 millones y 2 millones de visitas mensuales, más o menos. Más bien apostamos por la fidelidad. Claro. Además tenemos un paywall, o sea, yo soy un medio que cobra por leer, porque somos el único medio regional, el primer medio regional que lanzó un paywall y creo que prácticamente el único que lo sostiene después de 3 años. Ahí vamos, la suscripción digital en México crece y crece muy despacito. No creemos que sea una alternativa de corto, mediano plazo como negocio, como transición, pero sí creemos que a la larga es una manera de darle valor a nuestro contenido, de que el periodismo no tiene que ser gratis en digital, porque eso me pasaba mucho cuando salimos a cobrar, que me dijeron, es que eso tiene que ser gratis, y yo, no, y escribí 1000 artículos explicando cuánto puedes tirar a hacer una nota, ¿no? O sea, no tiene que ser gratis. Y otra cosa que me gusta decir es, si crees que es gratis, el productor es tú, ¿no? Si crees que lees gratis, el productor es tú. Ojo, con qué datos estás dando, etcétera, ¿no? Entonces es la agencia digital. Una productora de cine. Lo que hacemos es, publicamos ya nuestra primera serie gastronómica que se llama ¿Qué sabe Sinaloa? De 8 capítulos. Nos fue muy bien. La estrenamos en Cinépolis Click. Ahorita ya está disponible en YouTube. Estamos en proceso de edición de la 2ª temporada. Estamos haciendo nuestro primer largometraje. Hemos hecho cortos. Hicimos uno del Acuario de Mazatlán, por ejemplo. Ahorita estamos trabajando unos en temas de desaparecidos. Y la idea es, nosotros creemos que el documental, el lenguaje cine, sí puede ser una buena salida para el periodismo. Claro. O sea, si tú ves plataformas, hoy se estrenó un documental interesante en Netflix, por ejemplo, sobre la Mataviejitas. O sea, creemos que una buena manera de llevarle periodismo a las audiencias jóvenes es a través de el docu. ¿Por qué? Pues porque vemos videos. Vemos videos, ¿no? Ya el rigor será otra cosa, ¿no? Otro negocio es, tenemos una imprenta comercial grande que maquila nuestro periódico, pero también da servicios hacia afuera. Y esa ha sido una buena salida, fue algo que diversificamos. Tenemos una inmobiliaria y ahora estamos haciendo pininos con una marca de café, panadería que se llama Yameto. Estamos por abrir nuestra segunda unidad y el primero está aquí en Culiacán, el segundo también va a estar aquí. Tenemos 2 años con él, creemos que ya encontramos una fórmula. Entonces, una de mis estrategias como director y consensuada con el consejo ha sido esa, diversificar nuestros negocios para poder financiar el periodismo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos así. Puede sonar como muy disperso. Creemos que hacen sentido entre ellas. Totalmente. Pero
Pero por supuesto ha sido, pues sí, todo, o sea, todo un, pues como viraje de la manera tradicional de manejar el periódico a, pues apuestas sí distintas, pensando en que podamos mantener la independencia de nuestro periodismo financiado por otros temas, y eso no quita pues que sigamos intentando con nuestro modelo de suscripción, con la publicidad que sigue siendo mayoritariamente el ingreso más importante. Pues ya estuvimos hablando sobre un poquito de idealismo, cómo continuar, etcétera. No sé si con el tema del perdón ya lo concluimos. No, bueno, lo que yo, o lo yo que creo, querías yo retomar creo que, de yo eso. creo que algo importante ahí cuando uno vive traumas, es que algo que nos pasa mucho, y creo que es medio cultural, o sea, el latino, sobre todo somos hombres, sobre todo si trabajas en el periodismo, hay como esta idea de que somos inmunes al dolor, inmunes a las crisis, y podemos con todo eso y nos vamos a dormir y al siguiente día estamos ahí frescos y fuertes para seguirle. Y la verdad es que no es cierto. O sea, la verdad es que si algo yo aprendí cuando fue mi ataque en 2014, y vale decir que mi ataque fue como el último de una serie de ataques. En 2014 Noroeste fue el periódico más atacado del país. Órale. Nos robaban una moto de reparto diaria, un carro cada semana, se metieron a la casa de un directivo nuestro, le pegaron a nuestros fotógrafos en las marchas del Chapo Guzmán. Acumulamos más de 100 denuncias en la fiscalía, obviamente todas están impunes, y entonces pasa lo mío, se detiene como este acoso sostenido. Ahí me tomo como más o menos como 2 meses regresar a la oficina ya medianamente caminando, y luego me cae el 20 de que en nuestras páginas había mucho coraje, ¿no? Había mucho rencor, había mucho enojo, se leía en nuestros editoriales, se leía en los textos que publicábamos como un tono hipercombativo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque estábamos muy enojados, estábamos muy agraviados de que nos pasara de todo, porque casualmente nada más a nosotros nos pasaba de todo. Y pues con una injusticia brutal, ¿no? Nadie nos resolvía nada. Y entonces fue como, ¿cómo le hacemos, no? Y en su momento llegó a nosotros, y le voy a agradecer toda la vida a Gaby y a José Ramón este tema, la opción de tomar un taller de perdón y reconciliación con el padre León, de la metodología del padre Leonel Narváez, que en realidad es una metodología laica aprobada por la UNESCO, reconocida por la UNESCO, y tomamos ese taller, un grupo de editores y directivos y yo. Ese taller se sigue impartiendo aquí en Sinaloa, se llaman escuelas Espere, escuelas de perdón y reconciliación, y este librito del perdón y la reconciliación de Leonel Narváez, luego me tocó estar con él en Colombia, luego lo trajimos en Noroeste, un congreso de paz. Básicamente, pues dice una cosa muy simple, dice que el perdón es un acto de higiene personal. O sea, al final es un tema de uno sacudirse pues los rencores, ¿no? Y menciona por ahí el libro, pues este viejo dicho de que el rencor, cuando uno guarda rencor contra algo, contra alguien, contra el trauma, pues es como tomar veneno todos los días pensando en que le haga daño a tu enemigo, ¿no? Claro. Y luego habla de la reconciliación y dice, no hay manera de que tú te reconcilies con alguien, con algo, si no perdonas primero. Puedes perdonar y no reconciliarte. Okay. O sea, puedes perdonarle a tu agresor el agravio, pero decir no quiero tener ninguna relación con él. Pero no hay manera de reconciliarte si no perdonas, ¿no? Okay. Entonces algo que nosotros trabajamos en ese momento fue, pues no queríamos ningún tipo de reconciliación con nuestros agresores, pero sí queríamos dejar de estar enojados. Y trabajamos eso, y luego tomamos otra serie de talleres, tomamos otra serie de medidas institucionales, como tener un psicólogo de cabecera para nuestra gente. Órale. Anónimo, por ejemplo, ¿no? Buenísimo. Que puedas ir ahí. Eso fue sugerencia de un editor y creo que es una de las mejores medidas que hemos tomado. Porque tomábamos muchos talleres, pero luego pues nos da pena, ¿no? Claro, hacerlo público, etcétera. Hacerlo público, etcétera. Y entonces contratamos en cada ciudad de planta un psicólogo para que pueda la gente ir. Yo nomás pago la factura, yo no sé quién va, me doy cuenta. Sí te das cuenta quién mejora, evidentemente, quién está mejor. Y luego ellos te cuentan. Y pues otra serie de medidas. Entonces al final yo creo que sí es importante, cuando tienes un trauma, cuando vives una cosa así, por grande y chica que sea, trabajarla claro. A nivel profesional, ¿no? Trabajarla con... Nos gusta mucho decir de pronto, ay, la terapia no es lo mío.
pues a lo mejor la terapia no es, pero búscate otra manera. Sí. Lo que no puedes es pensar que se va a arreglar solo. Exactamente. O sea, cuando hay una herida abierta no se cierra sola, hay que suturarla y limpiarla y trabajarla, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo cuando además tienes una responsabilidad pública o con un impacto público, pues con más razón, porque entonces ya, pues tus rencores, vendetas y agravios, pues se los transfieres a alguien más. Claro. Y creo que es muy responsable, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Qué buen taller y qué buena decisión, como dices tú. Qué bueno que cayó en el momento justo y para sus vidas personales, como dices, te ha traído, desgraciadamente, ese evento, cosas increíbles a tu vida, pues, sí, de claro, aprendizaje personal. Digo, te tienes que quedar con eso, ¿no? Claro, Sí, claro, no, sí, pues, pues viéndole el lado amable. Sí, hay una parte esa del dolor y el rencor que a veces es una sombra muy cómoda para uno porque lo hablo por mí, te da la oportunidad de poder culpar otras cosas de lo que está sucediendo, de ser víctima, y es bien seductor ser víctima porque te justifica, cuando menos te autojustificas un chorro de cosas. Algo que creo que es uno de los problemas que tenemos, volviendo al tema del periodismo mexicano, es que el periodismo mexicano está tan agraviado de muchas maneras que somos víctimas todo el tiempo. O sea, víctimas concretas, ¿no? En este país se mata a un periodista prácticamente cada mes. Sí. Este es el sexenio con la mayor cantidad de periodistas asesinados en el país, en la historia reciente. Hay más de 160 periodistas asesinados del año 2000 para acá. La tasa de impunidad es del 99% de esos casos. Entonces no solamente es el agravio, sino la revictimización, pues porque no hay justicia por la impunidad. Entonces, el tema es cómo darle la vuelta sin dejar de reconocer que el agravio está ahí. Claro. A la victimización. O sea, a mí me pasa mucho, mucha gente me pregunta sobre eso. Yo no tengo problema en hablar con el tema, pero no es algo que yo mencione continuamente, ni decidí tampoco, a pesar de que solamente detuvieron a 2 personas, una la liberaron muy rápido porque yo no la identifiqué, otro sigue en la cárcel, ya de estar por salir, ya de estar cumpliendo la sentencia. Pero los otros, el que me disparó y los otros nunca fueron detenidos. Y alguna vez alguien me decía, oye, ¿los vas a buscar? Y le digo, yo no pretendo dedicarle mi vida a eso. O sea, no tengo ni ganas, ni tiempo, ni energía para dedicarle mi vida a procurarme esa justicia. Debería de, y creo que es chamba de las autoridades, tampoco espero que la hagan, te soy honesto, pero no le voy a dedicar mi vida a eso. O sea, creo que el tema de ser, perdón que lo diga así, víctima profesional, Sí. pues no te lleva a nada, ¿no? Otra vez, creo que es muy personal quién decide hacerlo y quién no. Muy legítimo también. Yo decidí que no. Y yo les digo, yo tengo una meta en la vida que es que cuando tú escribas mi nombre en Google no salga eso en la primera página, ¿no? Y ya, si logro eso, significa que hice alguna otra cosa más relevante, ¿no? Que salga mi chamba, me explico, que salga lo que escribo, que salga el trabajo que hago. Con eso. Porque al final, pues otra vez, yo creo que la vida es one chance, entonces vamos usándola bien, ¿no? Y es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Perfecto, carnal. Me gusta siempre preguntar sobre, que así de bote pronto, ¿me puedes platicar algún recuerdo de niño? El primero que se te venga, el más agradable así que tengas. Uy, recuerdos agradables tengo muchos. Fui un niño muy feliz. Tuve una infancia súper privilegiada, básicamente por 2 razones. Mis papás fueron papás muy jóvenes, entonces ahí me criaron mis abuelos. Me co-crearon mis 4 abuelos. Órale. Entonces yo tuve abuelos que fueron papás. Entonces vivía una semana con mis abuelos paternos, una semana con mis abuelos maternos. La casa de mis abuelos maternos está a 50 metros del mar, con el manglar, con las almejas y con la bahía y a todo lo que da. Y del lado de mis abuelos paternos, mi abuelo paterno, pues era más le gustaban los caballos, la tierra, ejidatario, agricultor. Entonces tuve el mar, el campo, 6 tías de un lado, 6 tías del otro lado, matriarcados brutales con abuelas bien rudas, abuelos que les gustaba cocinar. Todavía tengo uno, el papá de mi mamá, que es pescador de toda la vida. Entonces, digamos que no me faltan, te puedo mencionar miles, pero uno que explica muy bien quién soy y lo que hago es, mi abuelo materno es pescador, tiene 86 años, 87 años ya, de toda la vida, pescador de los de veras, de cuando había que tirar la atarraya muchas veces y todo. Y de niño, cuando yo tendría, no sé, 5 años,
yo lo acompañaba a pescar camarón. Entonces nos íbamos en la bicicleta de la casa de mi abuelo a la orilla del agua, al muro, le dicen en la Reforma, un cabo pesquero, porque pues ahí está el muelle. Sí. Y mientras me llevaba la bicicleta atrás, nos levantábamos a las 4 de la mañana, mi abuela nos hacía una avena de rancho. O sea, avena con leche... Leche bronca. Con leche condensada, ciruelas pasa, plátano. No. O sea, una avena no light, pues, una avena de veras, porque era lo que necesitabas para agarrar pila para el día. Sí, toda la gasolina. Nos echaba el lunch, le hacía café a mi abuelo, le tostaba café de talega, le decían. Sí, sí, sí. Y mientras mi abuelo llegábamos allá a la panga y mi abuelo hacía todo el rollo, a mí me sentaba en el muro en una escalinata que había ahí, para que no le estorbara en realidad, porque pues era un mocoso de 5 años que nomás andaba estorbando. Y me daba de su termo de café, de estos termos... De los Stanley, de fierro, esos, sí, esos que tomas en la tapa. La tapita, sí, como el que tengo. Todo mondongo, porque pues lo había golpeado 1000 veces ese termo. Sí. Y creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo es estar viendo cómo salía el sol en esa bahía. Qué bonito. Tomando café amargo, así, café puro. Sí. Pues porque me daba frío mientras mi abuelo preparaba todo y yo lo veía hacer todo y ver el amanecer. Creo que eso... En mi oficina tengo una foto de Yameto con las pangas así, porque me recuerda mucho eso, pues. Claro. O sea, me recuerda mucho... y yo tomo café. Ahora que no le damos café a los niños, ¿no? Yo tomaba café desde que tengo uso de razón. A lo mejor eso explica otras cosas. Y pues a mi viejo lo tengo todavía y es un recuerdo súper bonito Qué chulada. De esa infancia. Digo, mi hijo no va a tener esa infancia, no hay manera. Pero pues sí creo que esa infancia así tan divertida. Mi papá me compró un Nintendo para que me quedara en la casa, porque siempre, no había forma de siempre estaba más divertido afuera, me explico. O sea, y me pasó pues de todo en el rancho. Crecer en el pueblo para mí ha sido una de las mejores cosas que he tenido. Entonces, a lo mejor alguien me decía, no, pues por eso no cumples la regla del periodista, porque pues has sido muy feliz. No, digo, hombre. pues tal vez, pero he sido siempre muy privilegiado en ese sentido. Familias que estuvieron allí. Mis papás pues son como mis amigos, casi, claro. Están muy chamacos. No me puedo quejar de nada de eso, ¿no? Entonces ya mis traumas son míos. Esos no están ahí. No, hombre, qué chulada. Felicidades y qué bonita historia. Fíjate que hago esa pregunta. Yo también fui afortunado de tener una infancia muy bonita y convivencia mucho con mis abuelos también. Y me pasa mucho de amigos o personas que están apasionados con su trabajo o con su profesión, la que sea, que se les nota que están apasionados. Siempre remonto a la infancia y sale la conexión natural de cómo está la relevancia en el entorno en el que estás. El entorno en el que estás es creado geográficamente, pero lo influyen las personas que te rodean. Claro. Y es un ciclo interminable. Nosotros somos eso y nos vamos a convertir. ¿Te fijas? Tú tuviste pues eso recuerdo bien bonito y todo. Y ahorita vamos a platicar eso. Tienes un proyecto de ¿A qué sabe Sinaloa? Que habla sobre la comida, visitas playas, etcétera. Ahora estás con un proyecto sobre música de banda, me comentaste. Entonces, ¿cómo esa apreciación que tuviste de chico y esos recuerdos, pues eres un niño grande haciendo lo que le gusta y replicando y registrando lo que te sembró tu entorno y esos abuelos y esos permisos de tus papás? Entonces, eso habla un chorro de la relevancia de nuestros actos. Pues si yo no tengo familia todavía, pero si tienes familia, o si eres abuelo, si eres amigo, cómo esos pequeños actos pueden convertirse en algo en un futuro que va a ser un recuerdo o un principio fundamental para alguien, que eso está perrísimo. Y me hace entender, pues, tu pasión, porque a fin de cuentas el periodismo es parecido como la música. Una historia no existe si alguien no la registró, una canción no existe si alguien no la escuchó. Entonces tú eres ese contador, registrador de historias, tú y tu empresa, que le hace mucho sentido porque pues de morro estuviste recibiendo historias, contemplando, haciendo vagancias, etc. Entonces, felicidades, qué chido que sigues siendo fiel al morrillo. No, gracias. Sí. A mí me gusta, yo de repente me clavo mucho en eso, pero me gusta y trato con mis sobrinillos, eso que tengo ahorita, darles esos momentitos porque tuve un ejemplo grande de mis papás y de mis abuelos. Entonces, si quieres, nos podrás platicar un poquito sobre estos dos proyectos que me llaman mucho la atención porque además de estar en esta parte periodística, seria, un poco más dramática o con tonos y contrastes de color,
¿estás en esta faceta también como productor o director o haciendo estos...? El rol que yo juego es de productor. De productor. Hay un director que hace esa parte. Trabajo también un poco la parte del guión, porque me gusta en realidad. Pero bueno, el documental no es que escribas así un guión súper preciso, sino más bien armas como una estructura narrativa. ¿Nos puedes platicar como el ADN de este proyecto de A qué sabe Sinaloa para que lo conozca la audiencia y lo vean? Sí, ¿A qué se sabe Sinaloa? Es una docuserie, como se llama ahora, o una serie documental, un documental partido en 8 partes, 8 capítulos, básicamente sobre, lo definimos así, la gastronomía sinaloense en toda su tradición, evolución y propuesta. Órale. O sea, ¿qué queremos? Contamos pues, la comida sinaloense que todos conocemos, desde el asado a la plaza, el aguachile y el zarandeado, hasta pues qué se está sirviendo en pues, restaurantes de alta cocina en Sinaloa. Buenísimo. Que abreva pues evidentemente mucho de los insumos, de nuestras carnes, pescados, hortalizas, etcétera, que hacen de la cocina sinaloense como tan única, ¿no? Claro. El primer estrellón que nos pasa a los sinaloenses cuando salimos de Sinaloa es creer que los camarones son en todas partes iguales a los nuestros. Sí, no. Y lo peleamos, ¿no? Y luego te desilusionas en mil partes, ¿no? O tan baratos, ¿no? Esa es la otra lección, ¿no? Entonces, lo resumimos así. ¿Cómo está contado? Está contado a través de la mirada y la voz de 8 chefs sinaloenses, todos propietarios de un concepto propio. Eso era importante de registrar, y no importaba tanto el tamaño del proyecto. O sea, lo mismo está Luis Osuna con Cayena, que Andrea Lizárraga, que es la más joven de la primera temporada, con Now, que curiosamente pues Now ha crecido muchísimo desde entonces y ahorita es, junto con Cayena, los 2 restaurantes que tenemos en la lista nacional de los 250 mejores, ¿no? Sí. Lo cual es pues, un gran mérito de Andrea. Pero Andrea, pues, es la chamaca, digamos, de la generación, ¿no? Que no me oigan los demás, porque bueno. Y entonces la idea es que tengan una propuesta gastronómica propia, y de lo que se trata cada capítulo tiene una estructura narrativa muy, muy simple, que es, nos cuentan quiénes son ellos, de dónde vienen, cómo llegan ahí. O sea, hay mucho de historia personal. Cuál es su propuesta gastronómica y cómo se expresa eso a través de sus restaurantes o de sus platillos. Pero luego quisimos agregar esta otra parte que es dónde comen ellos en la calle. Okay. O sea, dónde comen mariscos, tacos, antojitos, queso, pan, los mejores chefs de Sinaloa. O sea, o los chefs más reconocidos de Sinaloa. Pues porque eso dice cosas, ¿no? Claro, entonces, pues cierra el ciclo completo. No, y además, algo bien interesante es que eso vuelve el documental muy diverso, pues porque el gusto de cada uno es totalmente distinto. Segundo, lo vuelve muy democrático, porque lo mismo puede estar el restaurante más caro que la taquería más chiquita, que la señora que vende pan en un crucero. ¿Me explico? Y luego nos da chance de contar qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, el trabajo que hay detrás. Claro. Y por supuesto, pues lo vuelve súper antojable, ¿no? El primer objetivo que tenía cuando empezamos a hacer esta serie, yo le decía a Isaac, el director, pues porque yo no sabía absolutamente nada de cine, creo que sigo sin saber nada de cine, me gusta mucho, evidentemente, pero soy un gran amateur. Y yo le decía, yo lo que quiero cuando vea la serie es que se me antoje, que si la pongo a las 11 de la noche me dé hambre. O sea, porque eso me pasa con las otras series gastronómicas que veo. O sea, yo veo las Crónicas del Taco y digo, quiero un taco al pastor a las 2 de la mañana que estoy desvelado, ¿no? Pues lo mismo, o sea, yo creo que el aguachile se me antoja y creo que eso lo logra muy bien la serie, ¿no? Sí. Si tú la ves, te va a dar hambre. De hecho, la primera vez que la proyectamos en el cine, estaba yo sentado y oía a una señora delante de mí decir, ¡qué rico! ¡Ay, quiero ir ahí! ¡Ay, allí no he ido, ¿eh? O sea, se está cumpliendo. Eso queremos, ¿no? Claro. Ese fue un efecto, por ejemplo, no previsto. La gente nos dijo, háganos una ruta, porque fuimos a 130 lugares, ¿no? Una cosa así. De todo, ¿no? Desde productores. Y el segundo efecto es que también contamos cadenas de suministro. O sea, ¿de dónde salen esos camarones? Claro. ¿De dónde sale ese pescado? Y eso está muy padre. Porque eso enseña,
otra vez el trabajo, la calidad que hay detrás, ¿no? Claro. Y una última cosa que al final es lo más bonito de la serie. Sí se trata de la comida, pero al final se trata de la gente de Sinaloa. Exacto. Se trata de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para hacer pan. Del que se duerme a las 2 de la mañana cerrando el changarro. De la familia que lleva toda una vida, 2, 3 generaciones dedicados todos a la misma taquería, por ejemplo. Sí. ¿no? Como los tacos aquí de Cabeza de la Juárez. Sí. Que ya van en tercera generación y que los contamos todo ahí. Sigue. O sea, es una familia, ¿no? Son negocios familiares, esa es la otra cosa. Está Los Arcos, está por supuesto Panamá, pero hay taquerías, hay restaurantes, hay fondas, las cenadurías, etcétera. Y eso lo hace, pues, la neta, un documental bien honesto. O claro. sea, bien honesto. Y para nosotros fue, pues, una experiencia súper bonita poder contarlo. Conocimos a muchísima gente extraordinaria. Yo subí como 7 kilos. ¿no? Me imagino, andar botaneando. Y yo no voy diario, ¿no? A la grabación, de eso se encarga el director. Pero pues es imposible no comer, man. Claro. O sea, vuelves, ¿no? Nos reíamos con el director de foto porque grababa, cada chef duraba una semana completa la producción y luego nos movíamos a la siguiente. Entonces son 9 semanas ya con los reshootings de grabación. Y Miguel Oribarría, que era el director de foto, que es talentosísimo, grababa toda una semana un chef y la siguiente semana, mientras grababa el otro chef, un día reservaba con toda su familia para ir a cenar o a comer al restaurante del chef que grabó. Órale. Como decía, pues para vivirlo como comensal, porque no tengo tiempo, pues. Claro. Y esa es la otra cosa muy padre, pues pudimos contar las familias, sí, claro. El backup, le decimos nosotros, que hace posible que restaurantes que son muy exitosos funcionen tan bien, ¿no? O sea, tú dices Cayena, Luis Osuna, Grupo Panamá, pero está ahí Eiber, que es el chef ejecutivo, está Norbe, que es el gerente, que en realidad eso es el restaurante, ¿no? Claro. ¿Me explico? O sea, la operación real. Y pues te puedo decir lo mismo, Miguel Taniyama con su restaurante, pues toda su familia, ¿me explico? Que lleva allí su hijo también. Entonces, o sea, la cocina es una cosa súper demandante, súper exigente, muy celosa, pero al mismo tiempo muy, muy gratificante, ¿no? Es muy padre, era muy padre ir con los chefs a comer porque pues te das cuenta que íbamos a su entorno. Claro. O con sus proveedores, ¿no? Andrea, por ejemplo, no usa nada de pescado industrializado. Todos los días va con su pescador de confianza, que ya es el pescador de confianza de mucha raza porque pues ya le conocimos el truco. el clavo. Exactamente. Y pues porque ella tiene esta convicción de que sirve siempre pescado. Buenísimo. No, felicidades. Pues un homenaje bien merecido a nuestra comida y que famosa internacionalmente, y creo que no se le ha dedicado el tiempo. Qué bueno que lo están haciendo. Creo que hay que construirlo y al final está en manos del mundo gastronómico. Luis Osuna, Miguel Taniyama, los chefs mazatlecos, este colectivo de Cocinar han hecho mucho por ir empujando eso. Nosotros en realidad queríamos tener como la primer memoria audiovisual el registro. de esto, un primer registro. Nos fue muy bien, los patrocinadores le entraron y hicimos una segunda temporada que ahorita está en proceso de edición. Otra cosa importante es que tiene música original de un gran músico que se llama Dantor. Es un homenaje a la banda sinaloense. ¡Órale, qué chulada! Acústico, muy acústico. Sí, de hecho fue uno de los grandes aciertos. La gente dice, qué bonita está la música. Y va a repetir, evidentemente, Dantor en esta, ¿no? Pues qué chulada este homenaje que le van a hacer, mi Adriana, a la comida sinaloense. Y pues es una forma de, como decíamos, de echar una lucecita más. Es una forma de hacer periodismo o registrar cosas de diferente forma que a fin de cuentas hablan de nuestra historia y de un chorro de cosas, de algo muy, muy práctico y muy característico actualmente. O sea, yo ahorita donde me paro, o donde nos paramos, ya ves, siempre es, hey, hay callo, el no sé qué, el tal. Yo por ahí hice un ensayo una vez, te lo voy a mandar, medio de ficción, que era que toda la comida y todo esto se debía a la energía de los humanos que fertilizaban con su energía y buen carácter la tierra y el mar, y por eso el fruto era tan bueno, volteaba la cosa, según yo. Pero bueno, funciona para ambos lados, yo creo. Entonces, qué fregón. Y pues muy bien, mi Adrián, pues yo creo que
hasta aquí dejamos la conversación con ganas de platicar mucho más. Sé que tienes el proyecto sobre la banda. Yo creo que lo dejamos para otro episodio para que nos platiques. Luego te platico de ese ya con más detalle y ya con más avance, con todo gusto. Pero sí es algo que nos entusiasma. Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, por lo que haces. Lo digo en el mejor de los sentidos. Es ejemplar y eres alguien que sigue con constancia expresándose. Yo le digo a crear tu propio Disney, que las cosas que creas, expándelas. Y pues tú lo estás haciendo de diferentes formas y gracias por ser. Bueno, lo intentamos al menos. Lo intentamos. Pero en realidad, nada más déjame hacer el paréntesis. No lo hago yo, ¿no? Yo les digo, lo hace el team, lo hacen, o sea, yo tengo chavos que van llegando, tengo gente que tiene la misma edad que el periódico, adentro del periódico. Y eso al final siempre es bien gratificante, ¿no? Claro, o sea, son un gran equipo. Que la institución siempre es más que uno. Exactamente. Pues muchas gracias, Medran. ¿Alguna red social que quieras mandar aquí a la audiencia o algo? Bueno, a mí donde más me encuentran y donde más me desahogo es en Twitter, es Adrián López MX, está fácil. Y en mi Instagram, pues lo que van a hallar es comida y libros, ¿no? Mi Instagram es para comida y libros. Ya. Buenísimo. Cuando quiero intensiar, para eso está Twitter. Buenísimo. Y la serie, para los que estén interesados en verlo, ya está en YouTube, ¿verdad? Ya está en YouTube o en nuestro portal, o embebida también en YouTube, se llama ¿Qué sabe Sinaloa? Está muy fácil de encontrar, ahí pueden escoger el capítulo que ustedes quieran y les va a dar hambre. Eso es todo. Pues muchas gracias, Medran. Nos vamos a ver pronto. Encantado. Para tener otro encuentro. Y pues suerte en todo lo que andas haciendo y a seguirle dando por acá. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, canal.